Los beats de los productores profesionales tienen algo en común, una característica tan simple pero que casi nadie habla de ella. Eso que hace que la gente se quede pegada en una canción sin saber por qué. Y no tiene nada que ver con los plugins que usan, las escalas que usan, no, para nada. Es algo mucho más sencillo. De hecho, cuando comencé a aplicarlo, noté algo muy curioso. Y es que los artistas empezaban a preferir más estos beats que los beats que hacía antes. Porque fluían mejor, sentían que podían escribir de una manera más fluida o poder variar su manera de escribir. Y mientras un día estaba en mi cama, como a las 3 de la mañana, estaba escuchando música en Spotify, algo que no hago muy usualmente, que es escuchar música en plataformas. Pues mientras escuchaba una de las playlists de Spotify, que la verdad ya ni recuerdo el nombre, pero era una de reggaetón, me di cuenta que los beats de estas canciones tienen algo muy en especial. Es una técnica tan simple que una vez que la entiendes, no puedes volver atrás. Yo la llamo el método NBR, No Bar Repeat, o no repetición de barra en español. Básicamente se trata de no repetir nunca una barra exactamente igual. Que cada parte del beat cuente algo distinto. Y se van a dar cuenta que no solo la música urbana, sino la música en general aplican este método. Cada una a su manera, pero lo aplican. Y para que entiendas cómo funciona, te voy a poner un ejemplo con este beat. Yo aquí ya tengo un beat ordenado con colores y marcadores para que sea muchísimo más fácil de entender, pero vamos paso por paso. Quiero aclarar que este beat está conformado solamente por 5 elementos melódicos. No más, no menos, solo 5, y con esos 5 elementos vamos a distribuirlos de una manera, pero al puro madrazo, ¿no? Y vamos a ordenar estos 5 elementos melódicos alrededor de todo el beat para que suenen de manera hegemónica y no repetitivos. El beat arranca con una sola capa, los strings. Nada más. Después, en este mismo intro, una base rítmica ligera con un pergloop y un Reese-Bass que llena al fondo. Y comenzamos a tener estos toques melódicos con arpegios, texturas, etc. El resultado no es un beat lleno, sino uno que va respirando y creciendo poco a poco. El intro no busca impresionar, busca mantener la intriga. En el intro usé los strings, y en esta segunda parte del intro también, pero no lo usé igual, para nada. De hecho, el primer uso de los strings es meramente melódico, y el segundo uso que le doy a los strings es para marcar cada 4 tiempos. No necesité desechar este elemento porque tampoco es la idea, sino modificarlo y adaptarlo a una nueva etapa del beat. Lo que mi intro tiene que lograr es tener el mejor camino posible para llegar a nuestro coro. Para mi primer coro opté por dejar el coro bastante simple. Cuando llega el coro todo cambia. Ahí es donde el beat muestra su versión completa, entran los drums con todo y su peso, el Reese-Bass se reemplaza por un sub-bass más sólido y las texturas se transforman en air candies que añaden más brillo y movilidad al beat. Ya que es el primer impacto que va a tener el oyente con la canción. No necesitamos, por lo menos en el primer intro, hacer tantos cambios, tantos cortes, para nada. Necesitamos dejar que el oyente empiece a procesar la información que esté recibiendo. Para el verso es donde van a notar más la técnica del NBR. Después del impacto del coro, el beat se limpia. Reduzco la energía y dejo solo lo esencial. Una bell, una simple melodía tan sencilla. Algunos air candies que siguen manteniendo un poco la atmósfera y el sub-bass que mantiene el cuerpo de todo el beat básicamente. Y el verso 2 tiene algo muy especial, que es que son las mismas drums, sí, pero no las vamos a dejar así en el segundo verso, porque la idea es que haya movimiento en cada barra del beat. Recuerden, ninguna barra de sus beats puede ser iguales, ninguna. Entonces lo que yo hice fue meter percusiones, que vaya, le agregaron muchísimo movimiento a las drums, y hice algo muy característico con la melodía de la bell, la chopié. La modifiqué un poquito, hice repeticiones, todo para mantenerlo más dinámico. Y no solo eso, regresamos a insertar las strings que ya teníamos antes. Nos da como un resultado algo así.
Del puente no hay mucho que explicar verdaderamente, ya que solamente quité y agregué otros elementos que ya teníamos. Como les dije, todo el beat se basa solo en 5 elementos, entonces lo que hice fue diversificarlos aquí en el puente para hacerlo un poco más oscuro o más intrigante más que oscuro. Para no repetir el primer coro, hice un corte para diferenciar el primero del segundo. ¿Para qué? Para mantener el dinamismo. El artista va a seguir cantando el coro igual, pero el beat no va a sonar igual. Son detalles tan mínimos que uno puede pasar por alto o incluso a veces ignorar, pero cuando los aplicas hacen verdaderamente la diferencia. Seguimos al segundo verso, donde creé algo bastante interesante. Para no copiar y pegar directamente lo del primer verso, porque como les había mencionado, método NBR, no vamos a repetir absolutamente ninguna barra. Cada barra va a ser única, cada barra. Me centré más en crear el verso 2 como un build-up, para darle este dinamismo, tener unas drums diferentes a las del primer verso, porque no quería copiarlas y pegarlas, porque ese es un error que he visto que repiten muchos productores, pero más adelante te lo voy a contar. Y eso es básicamente el corazón del método NBR. No se trata de tener más sonidos, de sobresaturar los beats, sino de saber cuándo y cómo usarlos. Cuando ustedes apliquen este método en sus beats, estoy seguro que van a notar que cada parte de sus beats va a cumplir una función distinta y va a comunicar algo distinto también. Porque ninguna parte del beat es un loop. Y eso es algo que quiero hablar con ustedes. He visto que se ha compartido para mal este consejo entre productores de yo nada más hago al primer verso, copio y pego. Dejando de lado los momentos de tensión, dejando un momento los cortes, los silencios que son importantes para cualquier canción. Siento que últimamente los productores están haciendo beats para algoritmos. Y no debemos hacer beats para algoritmos, no debemos hacer arte para algoritmos. Es simplemente mi opinión, mi pensar. Ustedes me dirán ahí en los comentarios qué piensan. Así que ya sabes, no repitas, evoluciona, explota, lleva tu creatividad al límite, porque ese es el secreto del método NBR. Igual, les dejo mis redes sociales para que me sigan aquí en la descripción. Igual las mejores librerías las van a encontrar en DNA Collective, link en la descripción para que pues ahí lo chequen. Yo soy su amigable vecino Angel Sanz y nos vemos a la próxima. Bye bye.